a la microeconomía, a la macroeconomía. En general estamos hablando de las nociones básicas de economía, ¿ok? Entonces todos ahí, si me están escuchando claro, le van a dar un like, ahí van a poner una ceñita para decir sí, todo ok, para continuar y empezar a desarrollar entonces el tema del día de hoy. ¿Todo bien? ¿Perfecto? Ya, ok. Chicos, recuerden que ustedes pueden contactar directamente con el profesor, enviar sus consultas al chat titulado profesor, que el profesor tiene la tablet, lo va a ver por ahí, o también activar sus micros para que los escuche, o por otro motivo pueden escribir también al chat para todos, para que lo vean el profesor y también todos los que se encuentran en la sala. Muy bien, ¿me permites cómo está esto? ¿Cómo va a ser? Ok, entonces vamos a ir continuando, vamos desarrollando. Ok, me dicen, todos confirman bien, se escucha bien claro. Muy bien, señores, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? El día de hoy, como bien les comentaba, vamos a hablar de las nociones básicas de economía a través de lo que viene a ser, pues, para nosotros la división de ¿quién? De la ciencia económica. Mira, un punto importantísimo que vamos a ir tomando en cuenta es hablar nosotros, en primer lugar, recuerda qué entiendes tú por economía. Todos sabemos que la economía, ¿qué viene a ser? Recuerda pues que la economía es una ciencia social que va a estudiar cómo es que la sociedad va a gestionar, le va a dar un uso adecuado, le va a dar un uso alternativo, dile en otras palabras, uso eficiente a quién, a los recursos escasos. ¿Para qué? Para poder satisfacer necesidades, el cual implica que la ciencia económica va a ver ¿qué cosa? Va a haber pues un versus. Y ese versus que nosotros hablamos de economía, ¿se relaciona con quién? Se va a relacionar con lo que muchos de nosotros conocemos. ¿Hablar de quién? Los recursos que escasos, ¿sí o no? Recursos escasos frente a quién? Frente a lo que viene a ser, recuerda bien, las necesidades que son ¿qué? Ilimitadas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el versus cuando hablamos de la economía. Recursos escasos frente a quién? A necesidades que son ilimitadas. Recuerda, la economía es una ciencia social que va a estudiar cómo la sociedad va a gestionar, le va a dar un uso eficiente, le va a dar un uso adecuado, ¿a quién? A los recursos escasos, ¿para qué? Para poder satisfacer, para poder saciar necesidades. Recuerda que el hombre no tiene una necesidad, tiene infinitas necesidades, las cuales van a ir surgiendo, las cuales van a ir apareciendo, conforme pues la sociedad va avanzando, conforme pues la sociedad va desarrollándose. Como bien saben, con el avance de la ciencia, el desarrollo de la humanidad, van a aparecer, van a surgir cada vez nuevas ¿qué? Nuevas pues necesidades. Muy bien, entonces, pero recuerda lo importante, la ciencia económica, nosotros lo vamos a dividir ¿en qué? En dos grupos. ¿En quién vamos a dividir la ciencia económica? La ciencia económica, recuerda, que se le va a dividir ¿en quién? Por un lado, hablar de quién. La economía, ¿qué, señores? La economía positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y también ¿quién? Por otro lado, tenemos a quién. A la economía, ¿qué? Normativa. Muy bien. Economía positiva y economía normativa. Alguien de ustedes se va a preguntar, va a decir que, muy bien claro, economía positiva y economía normativa. Muy bien. Sabemos bien claro acá, adicionalmente, que la economía positiva es una rama de la ciencia económica que va a estudiar ¿qué cosa? Los hechos, sucesos, fenómenos económicos, tal como se presenta ¿en dónde? En la realidad. Muy bien, y es por eso que nosotros vamos a poner acá, que la economía positiva, si estudia las cosas tal como se presenta en la realidad, es que, dilo así, en resumen diríamos, profe, tal como, dilo,
tal como son. Puedes escribir ahí, ¿sí o no? Tal como son. ¿Estamos de acuerdo? Si va a estudiar las cosas tal como son, la economía positiva, debemos tomar en cuenta, vamos a mencionar acá y vamos a decir que la economía positiva no soluciona problemas. No soluciona problemas. ¿Correcto? Si no soluciona problemas, tampoco hay interrogante. Por lo tanto, no hace uso de ¿quién? Uso de juicios de valor. No soluciona problemas, no hace uso de juicios de valor. Simplemente, ¿qué está haciendo? Te está mostrando, te está dando a conocer las cosas tal como son. Te muestran las cosas tal como son. Muy bien. Entonces acá, un ejemplo de economía positiva. Podríamos hablar de repente, si ustedes empiezan a buscar cuánto vale el dólar actualmente. Si ustedes buscan a través de lo que, en este caso, en sus celulares, en su tablet, lo que estén de repente a través de su laptop, ¿no? Su PC, van a buscar cuánto vale el dólar. El precio del dólar, si vamos a suponer 3 soles 65 ya, si el dólar está a 3 soles 65, hablar de quién, economía positiva. Pero también podemos tomar en cuenta uno más exacto, el salario mínimo legal. ¿A cuánto asciende el salario mínimo legal? Todos saben que el salario mínimo legal es ¿cuánto? Profe, 900 ¿qué? No es 930, no, señores, me estaba probando. ¿Cuál es el salario mínimo legal? Escribe. 1025, correcto. Quería ver, cuál, todos empezaron a escribir y han puesto 1025. 930 era antes, ¿sí o no? Perfecto. Salario mínimo legal es ¿cuánto? 1025. O llámale también ¿qué? Remuneración ¿qué? Remuneración mínima vital, ¿correcto? Muy bien. El valor de la OIT, ¿cuánto es? Profe, el valor de la OIT, te ayudo, mira, el año pasado era 4.600, hoy es 4.950. Muy bien, 4.950. El año pasado, ¿cuánto fue? 4.600. Hoy, 4.950. Hoy, año 2023. El próximo año puede variar, sí, pero todavía no. Hay que tomar en cuenta lo que es en este momento. Perfecto. Esta economía positiva, como tú bien sabes, ¿qué diremos? La economía positiva se va a dividir ¿en quién? En 2 grupos. ¿Y en quién se divide la economía positiva? ¿Alguien sabe? Profe, la economía positiva se va a dividir ¿en quién? Dime. Escribe por ahí. Profe, ¿la economía qué? Descriptiva. ¿Y qué más? ¿Y la teoría qué? La teoría económica, ¿sí o no? Muy bien. Recuerda, la economía positiva se va a dividir en 2 ramos también. Uno que viene a ser la economía descriptiva y otro que viene a ser ¿quién? La teoría ¿qué? La teoría, dilo, económica. Profe, ¿y qué tiene que ver la economía descriptiva? Mira, su mismo nombre se enfoca ahí, su mismo nombre lo dice, ya que la economía descriptiva, ¿de qué se va a encargar? La economía descriptiva, no te olvides, se va a encargar, ¿sabes de qué, jovencitos? Recolectar datos, información. Ojo, entonces acá, profe, ¿recolección de qué? Recolección, no te olvides, recolectar datos, pero datos de forma ¿qué? De forma, pues, dilo, ordenada y ¿qué? Ordenada y sistematizada. ¿Y por qué decimos de forma ordenada y sistematizada? Porque a partir de ahí se puede elaborar ¿qué? Luego, elaborar teorías, elaborar leyes, elaborar modelos económicos y enfocamos a este lado, ¿sí o no? Muy bien. Pero cuando hablamos de recolectar información, recolectar datos, ¿qué podríamos decir? Instituciones que nos van a brindar información que sea pues de confianza. Buena fuente, por llamar así. ¿De dónde obtenemos esa información? Esa información lo vamos a obtener a través de ¿quién? Profe, ¿a través de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿correcto?
¿A través de quién? También del Banco Central de Reserva del Perú. Podemos hablar también de quién, profe, también de la SUNAT. Muy bien, profe, no nos olvidemos, algo importantísimo, toda la información, la fuente, el INEI. ¿Ok? Tenemos muchas instituciones de las cuales nosotros podemos de alguna manera recolectar datos, recolectar información de forma ordenada y sistematizada. Información que sea pues de suma confianza para ¿quién? Para nosotros. Entonces, estamos obteniendo información de fuentes primarias, muy bien. Y con esa recolección de datos, si yo quisiera saber de repente en este momento, digo, oiga, ¿dónde hay mayor número de pobreza? Yo no puedo dar al azar, decir, oiga, en Lima hay pobres, o Lima tiene mayor número de pobreza. No, tendríamos que hacer un censo. ¿Un censo qué? Un censo a nivel socioeconómico para conocer en qué parte del Perú se encuentra la población más pobre, o en qué región, en qué provincia, en qué departamento encontramos mayor número de pobreza. Entonces, para eso se requiere, ¿qué, señores? Se requiere acceder a ¿qué? A una fuente de ¿qué? De datos. Muy bien. Entonces, si tenemos ahí bien claro, ya hemos hablado de la economía descriptiva, recolectar datos de forma ordenada, ¿correcto? Sistematizada, que a partir de ello, recién podemos elaborar ¿qué? La teoría económica. Entonces, si hablamos de elaborar teoría económica, vamos a decir nosotros por acá, vamos a ir conociendo, iremos teoría económica, consiste ¿qué? Elaborar, ¿qué cosa? Leyes, ¿no es así? Leyes. ¿Qué más? Teorías, muy bien. ¿Qué más? Modelos. ¿Modelos qué? Económicos, ¿correcto? Modelos económicos. ¿Que nos permita qué, profe? Que nos permitan, dilo por acá, que nos permita qué? Conocer, recuerda, conocer. ¿Qué más? Analizar. Muy bien, que nos permita conocer, analizar y comprender qué cosa. Y comprender la realidad. ¿Pero qué realidad, señores? La realidad, dilo, económica. ¿La realidad económica de quién? De un país. ¿Correcto? Eso podríamos tomar en cuenta. Elaborar leyes, teorías, modelos económicos que nos permitan conocer y que nos permitan analizar, comprender la realidad económica de un país. Conocer, analizar y comprender. Muy bien. Muy bien. Por ahí tenemos aquí en Palomino Roger. Palomino nos dice, profe, a partir de la teoría económica, muy bien, Palomino, ¿nos sale qué? Vamos a dividir en dos ramas, ¿sí o no? En la cual tú vas a decir que la ciencia económica, escúchame bien, la ciencia económica, para su mejor estudio, ¿en quién se divide? La ciencia económica para su mejor estudio, ¿en quién se divide? Vamos, escribe. Micro y macroeconomía. Muy bien, micro y macro. ¿Estamos de acuerdo? Micro y macroeconomía. Muy bien. Entonces, pero algo puntito importantísimo que tú vas a enmarcar acá, al hablar de la economía positiva, al mostrarte las cosas tal como son, tendríamos que decir nosotros que la economía positiva es un análisis ¿qué? Estamos hablando de un análisis ¿qué? Análisis objetivo. ¿Por qué es un análisis objetivo? Porque está mostrando, que están a conocer las cosas, los hechos, tal como son. Tal como se presentan ¿qué? En la realidad. Muy bien, perfecto. Profe, economía se divide en ramas positiva, normativa. Pero la economía positiva se divide también en dos ramas, descriptiva, recolección de datos y la teoría económica. Y justamente habíamos planteado acá que la teoría económica, ¿qué nos dice si empezamos a analizar, enfocar todo lo referente a quién? A la teoría económica. Profe, vamos aquí a explayarnos un montón, porque recuerda cuántas preguntas te ha venido en tu examen con respecto a quién, a la micro y a la macroeconomía.
¿Qué viene a ser la microeconomía? ¿Qué viene a ser para nosotros si hablamos de quién? De la macroeconomía. Si tomamos en cuenta, muchos a veces se equivocan acá, porque dice, profe, hablemos de microeconomía, cosas pequeñas. No, 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 ten cuidado. Microeconomía no está hablando de las cosas pequeñas. La raíz micro puede ser pequeña, pero cuando hablamos de microeconomía, para nosotros es analizar el comportamiento de quién, de los agentes económicos. Pero ¿qué comportamiento? ¿El comportamiento de qué? De manera individual cuando hablamos de la microeconomía. Pero cuando hablemos de la macroeconomía, el comportamiento va a ser de manera ¿qué? Global, de manera conjunta. Muy bien, entonces sabemos que la teoría económica se divide aquí en microeconomía y macroeconomía. ¿Estamos de acuerdo? Microeconomía y macroeconomía. ¿Qué vamos a ir explicando? ¿Qué vamos a ir detallando en cada uno de ellos? Vamos a tomar en cuenta, vamos a explicar, vamos a analizar y vamos a ver por acá. La microeconomía, ¿qué estudia? Recuerda, ¿estudia qué? Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Cuando hablo del comportamiento individual, es un comportamiento racional de cada agente económico. Comportamiento racional de cada agente económico. ¿Por qué decimos comportamiento racional? Porque ¿quiénes son agentes? Primero, agentes son las personas, las familias, hablemos, las empresas, el gobierno también es un agente económico. ¿Estamos de acuerdo? Pero como ahí se estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, muy bien por ahí. Ya Leonardo ha puesto microeconomía, Alfred Marshall, muy bien, mientras que la macroeconomía tiene que ver con Keynes, perfecto. Entonces, debemos ir analizando, debemos ir conociendo. Microeconomía, estudia ¿qué cosa? El comportamiento ¿qué? El comportamiento individual de los agentes económicos. Y como estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, aquí vamos a ver que a la microeconomía, ¿con qué nombre se le va a conocer? Profe, a la microeconomía, ¿qué diríamos? ¿Cómo se le va a llamar? ¿La teoría de quién? ¿La teoría de quién? De los precios. Muy bien. A la microeconomía se le va a llamar teoría de los precios. Vuelvo a repetir, si a la microeconomía se le conoce o teoría de los precios, ya que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, profe, individual, agente económico, ya mencionó familia, empresa, gobierno, y tendríamos que ver mercado, claro que sí, microeconomía tiene que ver con el mercado, y si tiene que ver con el mercado, en el mercado hay dos fuerzas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las dos fuerzas de mercado? Vamos, escribe, las dos fuerzas de mercado, ¿cuáles son? Por ahí, muy bien, es la oferta y la demanda, que de manera técnica lo vamos a tomar en cuenta así. Oiga, profe, algo más coloquial, el que vende y el que compra. ¿Correcto? El que vende y el que compra, ¿no? Entonces, si tomamos referencia que se le va a llamar por acá microeconomía, teoría de mercado, ¿qué temas serán abarcados? ¿Qué temas van a ser abarcados? Los temas que van a ser analizados dentro de la microeconomía están lo que tú mencionaste como elemento de mercado, ¿correcto? Puedes decir, a ver, temas de estudios. ¿Cuáles serán esos temas que van a tener que ser analizados a través de quién? De la microeconomía. ¿Hablar de quién? Mira, la teoría de quién. ¿La teoría de quién? ¿Del productor o no? Así que sí, la teoría del productor, que tú lo vas a decir, profe, teoría del productor es el que vende, el que oferta. Muy bien. Si hablamos de la teoría del productor, ¿no? O que de repente uno menciona la teoría de la oferta. Productor. ¿Qué busca todo empresario? ¿Qué busca toda persona que sale a vender? Recuerda que todo empresario no se va a lanzar primero a vender cualquier cosa al mercado. Porque este empresario, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer antes de que salgas a vender algo?
Tienes que hacer pues vamos, escribe. Yo no voy a lanzarme a vender cualquier producto X. Primero hago ¿qué? Un estudio. Muy bien. Muy bien, perfecto. Activa tu micrófono. Estudio de mercado, ¿correcto? Estudio de mercado. Y cuando hago estudio de mercado, ya empiezo a hacer encuestas. Saber. Y ahí aparecen las interrogantes que tú conoces. ¿Qué producir? ¿Correcto? Y ese qué producir implica lo que la población está buscando. Que yo voy a salir al mercado a vender un producto, pero el producto que voy a vender va a estar en función de quién. ¿En función a quién? En función a la necesidad. Entonces, si la población no necesita el producto X, de nada me sirve producirlo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a querer. Hay que producir bienes en función a qué? A las necesidades de la población. Luego de tomar en cuenta que en función a la necesidad ya sé que vamos a producir, la pregunta, ¿cómo vamos a elaborar ese bien? Llamando pregunta, ¿qué y cómo? ¿Ok? ¿Qué y cómo? Otra pregunta más. ¿Para quién va? ¿Hacia quién va destinado el producto? Y tú sabes que el producto va destinado ¿a quién? A la población. ¿Y por qué decimos que el producto va destinado a la población? Porque la población que tiene, dime, necesidades, que en función a la necesidad decidimos qué producir. Ahora, ¿cómo producir? ¿Para quién producir? Ya están las tres preguntas clásicas, ¿no? Las tres preguntas clásicas, pero muy aparte de eso, dime, ¿dónde? ¿Dónde lo vamos a producir? En la empresa. Y a la empresa se le va a llamar unidad económica de producción, ¿correcto? ¿Dónde? Pero fuera de dónde, ¿cuándo? El tiempo, ¿en qué momento? Pero también la cantidad, ¿cuánto? ¿No? Las tres preguntas clásicas, que, cómo y para quién producir, surgen tres preguntas más. Dime, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? Que ya han sido, a través de esas interrogantes, han sido pues preguntas ¿de qué? De examen de admisión. Y ustedes pueden tomar referencias, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí o no? Ahora, no solamente la teoría del productor. Muy bien. También, ¿qué cosa? Profe, ¿hablar de quién? ¿La teoría de quién? Del consumidor. A ver, antes de pasar a analizar esa teoría del productor, a pasar a analizar la teoría del consumidor, cuando está en la teoría del productor, muy bien, habíamos tomado en cuenta las tres interrogantes. Es como de repente yo me pregunto, digo, ¿qué puedo salir a vender al mercado? Ya, si yo quiero vender de repente, se me ocurre, vestidos. ¿Vestidos para quién? Ya sé que el vestido es a la población, pero ¿qué vestidos? ¿Qué modelos? Mira, ustedes ahora simplemente peinen la zona. Cuando salen a pasear o a caminar, van a encontrar que la población que transita por la calle, no todos tienen el mismo vestido. Hay una diversidad que implica gustos y preferencias, que implica pues colores, modelos, diseños. ¿Ok? Entonces, en función de todo ello, yo tengo que estar analizando, viendo qué es lo que voy a vender y qué tipo de características debe tener ese producto. Ojo, ya estoy pensando como un empresario, ¿no? Que siempre voy a buscar tener ganancia y siempre ¿qué tengo que hacer? Y por ahí ya se te va el tema de emprendimiento, ¿no? Yo tengo que estar constantemente innovando. ¿Por qué? Porque tengo que darle un valor agregado a ese producto. Ese producto tiene que ser distinto, tiene que llamar ¿qué? Ese producto tiene que llamar la atención. ¿Correcto? Tiene que llamar la atención para que el consumidor pueda ¿qué? Adquirir el producto. Mira, profe, producto novedoso, muy bien.
Producto que tenga algo adicional a diferencia de los otros productos que de repente te has comprado. Muy bien, entonces ahí hablamos, teoría del productor, ¿no? Pero también, hablamos quién, teoría de quién. Profesor, disculpa. Dime, te escucho. Con la teoría del productor se está refiriendo a las leyes de la oferta, ¿no? Todavía no. Es que si estamos hablando del productor, el productor se cuestiona para hacer las preguntas. Ley de la oferta ya implicaría a lo que tú vas a denominar que si el precio sube, tú como empresario, dime, ¿qué va a pasar con tu cantidad ofertada? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué? Tú vas a querer vender más. Mucho cuidado. Y esa ley de la oferta, ¿dónde está? Dentro de lo que corresponde a teorías, ¿correcto? Que tiene que ser a nivel micro, macro. Pero tener mucho cuidado, porque hay que analizar el mercado con detalles. Porque a veces, gracias a las preguntas que has hecho, muchos confunden oferta con cantidad ofertada. Al subir el precio, ¿quién aumenta? La cantidad ofertada. ¿Correcto? La cantidad ofertada ahí. Pero si voy por el lado de la demanda, al subir el precio, ¿quién disminuye? Cantidad demandada. La cantidad demandada. Hay que tener mucho cuidado. Son términos, muy bien, son términos diferentes que a veces nosotros podemos confundirnos. Y para eso hay que tener mucho detalle a la hora de analizar. El único factor que hace variar a la cantidad demandada o a la cantidad ofertada es el precio del producto que se está analizando, ya que los otros factores va a ser que toda la curva a la derecha, a la izquierda, dile expansión y contracción. Muy bien, entonces, teoría del productor, teoría del consumidor. Dime, cuando tú vas a comprar algo al mercado, te vas a comprar tu vestido, ¿compras lo primero que ves? No. ¿Eres racional, sí o no? Tanto el productor y el consumidor son racionales. ¿Por qué decimos a la hora que voy a comprar también actúo de manera racional? Porque voy a comprar el producto que voy a comprar tendría que ver en función a mis gustos y preferencias, en función, de repente, tendría que ver cuánto vale el producto, cuál es el precio, y también analizar cuál es la cantidad de dinero que yo llevo en ese momento. ¿Correcto? Profe, regateo, muy bien. Pero ¿tú dónde vas a regatear? A los mercaditos de abastos, ¿no? Las paraditas. Anda a un centro comercial, regatea en esos centros comerciales, las tiendas por departamento. Ahí no hay, pues. Ahí te vas a regatear. Más bien tú lo regateas a la persona que sale a vender por ahí en los mercaditos de abastos, pero en los centros comerciales. ¿Por qué no regateas? Ahí sí no regatea, ¿no? No, profe, qué noche, ¿cómo voy a seguir regateando ahí en unas tiendas por departamento, ¿no? ¿Por qué no lo haces ahí? ¿Ya ves? ¿Te has puesto a analizar un ratito? ¿No? Entonces, muy bien, ¿no? Ahora, sin embargo, pero, oiga, la teoría del consumidor, vuelvo a repetir, también ¿qué compro? ¿Y en qué voy a pensar? Tengo que ver cuál es el precio, cuál es el nivel de ingreso y también mis gustos. Profe, teoría del productor, ¿no? Teoría del consumidor, costos. ¿Los costos de qué? De producción están enmarcados dentro de lo que viene a ser la teoría de quién? La teoría microeconómica. Muy bien. Y aquí para no olvidarnos, dilo. Recuerda que tanto el productor como el consumidor son agentes que, dime, son agentes racionales. Son agentes racionales. Muy bien. Profe, entonces acá vamos a decir las interrogantes. ¿Qué? Muy bien. ¿Cómo? Las clásicas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para quién qué? Dilo. ¿Para quién? Producir. Muy bien, que son las clásicas preguntas que nos hemos ido desarrollando, que era la primera que
Cuando encontrábamos pregunta, examen de admisión, estaba en función a ellos, ¿no? Pero después a eso, ¿qué pareció? Después salía quién. Dime, habla, ¿dónde? ¿Ok? Dime, ¿cuándo? ¿Y cuánto? Que también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Dónde producimos? ¿Cuándo vamos a producir? ¿Y cuánto se tiene? Pero además, tú sabes, y lo has mencionado hace rato, dime por acá. Entonces, dice, hay un jovencito, dice, se fue a una tienda, una tienda comercial, ¿no? En este caso, una tienda muy conocida, un supermercado, dice que empezó a regatear, no lo regatearon y lo sacaron a patadas, lo botaron, dice, ¿no? Claro, porque ahí no, pero cuando vas al mercadillo, vas al mercadito de abasto cerca de tu casa, la pecacerita, mira, tengo 8 soles con 80 céntimos. Oye, ¿qué pasa? ¿Te regatea o no te regatea? A veces sucede, ¿sí o no? Pero anda a los centros comerciales, ¿no pasa eso, sí o no? Dime, ¿representante de quién? De la microeconomía. ¿Alfred qué? Alfred Marshall, ¿sí o no? Y si hablamos de Alfred Marshall, dime, Alfred Marshall, ¿a qué escuela económica pertenece? Neoclásico. Neoclásico. Correcto, neoclásico. ¿Y dentro de los neoclásicos hay 3 escuelas o no? La doctrina neoclásica hay 3 escuelas, la escuela de Cambridge, la escuela de Viena y la escuela de Lausana. Entonces, Marshall, ¿a dónde? ¿La escuela qué? Matemática, ¿no? Cambridge. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si ya tenemos micro, profe, y macroeconomía, ¿qué viene a ser la macroeconomía? ¿Qué estudia la macroeconomía, señores? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Ey! Subió el precio del limón. ¿Qué es? Subió el precio del limón. ¿Genera inflación, sí o no? Profe, No. si hablamos subió el precio del limón, micro, macro. Micro. ¿Por qué? Micro, porque estamos hablando solamente del precio de quién, de un producto. Profe, en el Perú subió el precio del pollo, en Chile sube el precio del pollo, ¿correcto? ¿Dónde hay inflación? En ningún país. En ningún país. ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando del precio de un producto. Porque para que vea inflación, ¿qué tiene que pasar? Debe variar el nivel general de los precios. Tendría que incrementarse. ¿No? Tendría que incrementarse el precio incrementarse que el nivel general de precio de los productos. Muy bien. Entonces, microeconomía, ya sabemos, hablemos ahora de macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? ¿Qué va a estudiar? Si tomamos en cuenta por acá, ya hablamos de macroeconomía, ¿qué estudia? Estudia pues el comportamiento global, ¿correcto? ¿Comportamiento global de quién? De los agentes, ¿qué? El comportamiento global de los agentes económicos. Es decir, si la microeconomía estudiaba cuántos panes se come Pepito, cuántos panes se come María, ese es micro. Oiga, ¿qué tan productivo es Pepito? ¿Qué tan productivo es de repente María? ¿No? Esa es microeconomía. ¿Cuál es el ingreso de Carlitos? ¿Cuál es el ingreso de repente por ahí, ¿no? De Diana, de Celeste, de repente de... ¿no? Entonces vemos así. Cuando hablamos ingreso de una persona, micro. Gasto de una persona, micro. Consumo de pan de una persona, ¿no? El consumo de pan de una persona, micro. Pero si yo menciono, oiga, también, si hablamos el ingreso de repente de la cevichería del vecino. Oye, ¿cuántos platos de ceviche se vende el vecino en su negocio? Micro, macro. Micro. Correcto. Si hablamos el consumo, ojo, de
vamos a decir, el consumo de bebidas en una fiesta, micro, macro. Macro. Micro. En la fiesta de repente en tu casa por tu cumpleaños. Estamos hablando, en tu casa ese es mi. Ahora sigo, el consumo de bebidas a nivel nacional. Macro. Si hablo la producción total del Perú, el PBI. Ahí sí es macro. Macro. La producción de papa en una región. Macro. Micro. Macro. Micro. Macro. En la región. Macro. Claro. Correcto. Sigo, la producción de papa en tu chacra. Micro. 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 Muy bien. Entonces, tomamos en cuenta, muy bien, está bien que sigan ahí. Sigan por ahí. Correcto. Muy bien. Ojo, cuando tú tomas en cuenta teoría, hice una pregunta dentro de ellos, teoría del productor, tiene que ver con la persona que va a encargarse de elaborar la empresa para sacar productos al mercado. Obviamente, todos lo van a tomar referencia, producción, productor, involucrado lo mismo, tiene que ver con la oferta, ¿no? Porque vamos a tomar decisiones a la hora de vender, pero ten cuidado, una cosa, teoría de la producción y otra cosa viene a ser los costos de producción. Porque los costos son desembolso de dinero para llevar a cabo la actividad productiva, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, macroeconomía. ¿Qué viene a ser la macroeconomía? Si estudia el comportamiento global, diremos que la macroeconomía se le va a llamar ¿qué? La teoría de ¿quién? De los agregados. ¿Agregados qué? Económicos. Agregados económicos. Agregados económicos. Muy bien. Teoría de los agregados económicos. Muy bien. Teoría de los agregados económicos. ¿Qué más? Hablemos. ¿No? Si se le llama teoría de los agregados económicos. Ahora, ¿qué temas van a ser analizados? ¿Qué temas podríamos ir tomando en cuenta al hablar de quién? De la macroeconomía. Temas como qué, profe, hablemos de algunos temas por acá. Temas como quién, por ejemplo, temas, habla de quién, oiga, PBI. inflación. El PBI. Muy bien, inflación, profe, desempleo, muy bien, sigan por ahí. En el país. A ver, ¿no? Desempleo en el país, correcto, ¿no? Ahora, el PBI, que viene a formar parte de las cuentas nacionales, el ingreso nacional, muy bien, el ingreso nacional, muy bien. El nivel de pobreza en el Perú también, jovencito, el nivel de pobreza en el Perú también va a ser analizado ¿por quién? ¿Por quién? Por la macroeconomía. Profe, ingreso nacional, profe, hablamos acá de quién? Comercio exterior, ¿sí o no? Comercio exterior. ¿Qué más, profe? Crisis económicas, crisis, ciclos económicos, ¿no? Crisis, ciclos económicos. Y así, ¿qué más? Y otros, etcétera, etcétera. Otros temas que van a ser analizados por la macroeconomía. Recuerda que la macroeconomía va a estudiar el comportamiento global de los agentes económicos, de manera que, ¿no? O comportamiento global. ¿Qué es el comportamiento global? La suma de los comportamientos individuales. ¿Correcto? Digo, oferta global es sumar las ofertas individuales. Demanda global, o llámale demanda agregada, sumar las demandas individuales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si ya sabemos que la macroeconomía estudia el comportamiento global, hemos visto algunos temas dentro de ella, tú te puedes preguntar de repente acá y vas a decir, ¿quién es el representante de quién? Muy buena pregunta. Dice, profesor, deflación y reflación es lo mismo. No. A ver, la reflación, primero, tú sabes que inflación es el incremento de precio. Muy bien. Inflación es incremento de precio. Voy a responder la pregunta ahí de Aaron Saldívar, ¿no? Dice,
Deflación y deflación. Mira, tú sabes que inflación es el incremento de precio. Inflación. Lo contrario a la inflación es la deflación. Descenso de precios. ¿Pero qué es la reflación? La reflación es una inflación provocada por el gobierno. Muy bien. Hay otra pregunta más por ahí. Profesor, dice por ahí Ailton Cama, dice, ¿no? ¿El aumento del limón sería micro? Sí, el aumento del limón es microeconomía. El aumento del precio del limón, estamos hablando solamente de un producto. Si sube el precio de un producto en el mercado, es realizado por la microeconomía. Muy bien. Profesor, ¿Te escucho? ¿me puede volver a repetir qué era la reflación? Ya, muy bien. La inflación incrementa el precio, deflación, descenso de precio. Te voy a agregar unos derivados. Recesión que es caída del PBI, recesión es caída del PBI. Estanflación, ¿qué quiere decir? Recesión más inflación. Estanflación, recesión más inflación. ¿Y qué es la reflación? La reflación es la inflación provocada ¿por quién? Por el gobierno, ¿correcto? Reflación, inflación provocada por el gobierno. Muy bien, cerramos la macroeconomía. Dime, representante de la macroeconomía. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Muy bien. Representante es John Maynard ¿qué? Keynes. Oiga, quiere decir, y si hablamos de John Maynard Keynes, macroeconomía, la escuela keynesiana, ¿qué contexto? ¿Te acuerdas o no? Contexto, si hablando, vamos, escribe. El crack del... El crack del 29. El crack del 29. ¿Y qué hizo Keynes? Si estás ahí puedes escribir, ¿no? Keynes criticó a alguien, a un pensador clásico, a Say. Smith. No, Say. a Say. Oye, Say, ¿cómo que tu ley? O cómo que toda oferta genera su propia demanda. Mira. Acá hay productos, pero nadie quiere comprar. Entonces, ¿qué hace Keynes? Lo refuta, critica ¿a quién? A Say. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, Muy profe. bien, perfecto. Muy bien, ¿no? Ahora, también debemos tomar en cuenta, al hablar nosotros, luego, de lo que viene a ser, pues, por acá, la economía positiva, pasemos a la economía normativa. ¿Y qué estudia la economía normativa? La economía normativa es una rama de la ciencia económica que va a estudiar los hechos, sucesos, fenómenos económicos, tal como se presenta, tal como deberían presentarse en la realidad, tal como tú quisieras que se presente. Yo les digo algo sencillo. ¿Ustedes qué son? Estudiantes preuniversitarios. ¿Dónde le pondría? Positiva o negativa. Positiva o normativa. Ustedes son estudiantes preuniversitarios. Positivo. ¿Cómo me gustaría que ustedes fueran estudiantes universitarios? Ya estoy que me estoy cuestionando, ¿sí o no? Y el cuestionarme, normativo. Muy bien. Entonces, tal como, dilo, tal como debería ¿qué? Debería ser. Tal como debería ser. ¿Estamos de acuerdo? Tal como debería ser. Yo quiero, a mí me gustaría. Entonces, acá la economía normativa, ¿soluciona qué? Soluciona problemas, ¿sí o no? Yo quiero, a mí me gustaría que esto se dé. Soluciona problemas. Y para solucionar problemas, ¿qué hace? Hace uso de ¿quién? Uso de juicios, ¿de qué? De valor. ¿Acá qué hay? Hay interrogantes, hay cuestionamiento, ¿correcto? Hay interrogantes, hay cuestionamiento. Yo quiero que esto se dé. A mí me gustaría que esto se presente ¿en dónde? En la realidad.
Da. Muy bien. Ahora, esta economía normativa, a diferencia de la economía positiva que hemos puesto acá arriba, un análisis objetivo. ¿Cómo es el análisis acá? ¿Cómo es el análisis? Objetivo. Objetivo. Yo quiero. A mí me gustaría. Perfecto. Yo quiero. A mí me gustaría que esto se dé. Muy bien. Entonces, esto de la economía normativa, ¿qué voy a plantear? ¿En quién se va a apoyar? ¿En quién se va a apoyar? Muy bien. Buena pregunta por ahí de Sonia. Sonia me dice, profe, John Maynard Keynes postuló la transacción y especulación. Ya, muy bien. Los motivos, hablamos de la teoría del dinero. Tú sabes que hay oferta monetaria, buena pregunta Sonia, pero también hay demanda monetaria. Hay tres motivos por los cuales se puede demandar dinero. Motivo de transacción, hablar de compra y venta. ¿Y de qué depende? Del nivel de ingreso. ¿Correcto? Motivo de precaución, precaución, algo inesperado. El ahorro, voy a llamar así, también depende del nivel de ingreso. Y el motivo de especulación, Sonia, tiene que ver con la tasa de interés. ¿No? Especulación. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay otro punto ahí, ¿no? También debemos ir considerando la economía normativa. ¿Qué vamos a decir? Si acá el salario mínimo legal sabemos que es 1.025, ¿cuánto le gustaría a ustedes que sea el salario mínimo? 5K, profe. Ah, ojo, 10.000. profe, a mí me gustaría ¿cuánto? 10.000. 5.000 soles, 10.000 soles, lo que tú quisieras, lo que a ti te gustaría. ¿Dónde le pones? Norma. ¿Cuánto vale el dólar? 3 soles 72, 3 soles 65. Profe, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por el dólar? Profe, a ver, a mí me gustaría pagar 10 céntimos por un dólar. Profe, no se pase, pues. ¿Por qué 10 céntimos? No, profe, a mí me gustaría pagar 1.000 soles por un dólar. Las dos posiciones son correctas, las dos posiciones son normativas. Profe, pero ¿por qué uno dice 1.000 soles y el otro dice 10 céntimos? ¿Por qué crees? Porque uno está pensando como exportador y el otro está pensando como ¿qué? Como importador. Porque al exportador, ¿qué le conviene? Que el tipo de cambio tiende a ¿qué? A aumentar, ¿sí o no? Y al importador, que el tipo de cambio tiende a ¿qué? A bajar. Muy bien, jovencitos. Entonces, esta economía normativa, dime, ¿me apoyas por ahí, un favor? Gírala. ¿Puedes girar un poquito la cámara? Para este lado, trata de acomodarme, un favor. Sí. Profe. Ok. O si no, mueve un poquito todo el control. Ahí está. ¿No? Entonces, vamos a ir viendo. No se ve nada, profe. A ver. Vamos a ver qué ha pasado. Un segundito. Ahora me das el visto bueno. Profe, se ve negro. ¿Se ve? Está en negro. Está apagada la cámara. A ver, vamos a tomar en cuenta. Un segundito. ¿Sí? No te preocupes. A ver, vamos a poner por acá. Un segundito. Movió acá se ve negro. Dice. Puede ser acá arriba. No, la cámara. Acá arriba puede ser. Ya está. ¿Salió? Ahora sí, chicos. ¿Me confirma? No se ve. Sí. Se apagó otra vez. A ver. ¿Me confirma ahí? No, no se ve. Está negro. Ah, no, bueno. No se ve, profe, no se ve. Ahora sí. Había sido. No se ve. Se ve negro.
Ahora sí se ve. Sí se Ahora ve. sí, ahora sí. Dejen de hablar, a ver. Ya. Sí se ve. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Cuando lo muevas, alza todo. Listo, continuamos. Continuamos ahí. Entonces, si empezamos a tomar en cuenta la economía normativa, ¿en qué diríamos? La economía normativa se apoya en quién? En lo que viene a ser la política, ¿qué? La política económica, ¿correcto? ¿Y qué viene a ser si hablamos nosotros que la economía normativa se apoya en la política económica? Si tomamos en cuenta la política económica, ¿qué es la política económica para ti? Muy bien, ahora sí, ¿no? Volumen para mí, salida. Ok, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Dime. Sí, profesor. Ok, chévere. Entonces, te decía que la economía normativa se apoya en quién, en la política económica. Si se va a apoyar en la política económica, ¿qué viene a ser la política económica? La política económica viene a ser ¿qué? El conjunto de ¿qué? Medidas. Medidas que adopta ¿quién? El gobierno de turno, ¿sí o no? Muy bien. Conjunto de medidas que adopta el gobierno de turno ¿para qué? Para alcanzar objetivos. ¿Qué objetivos? Objetivos concretos, objetivos específicos. Entonces acá, dilo, conjunto de acciones, conjunto de medidas que adopta ¿quién? Que adopta, dilo, que adopta ¿quién? El gobierno. ¿Para qué? Para alcanzar objetivos ¿qué? Objetivos específicos, objetivos concretos. Ahora dime, hay tres objetivos que se traza la política económica. ¿Cuáles son los tres objetivos? Los tres objetivos de la política económica, ¿cuál es? Primero, la estabilidad. Estabilidad económica. Tu micro. A ver, por ahí. A mí sí, me escucha. A ver, estabilidad económica. ¿Qué es la estabilidad económica? Si hablamos nosotros de la estabilidad económica, ¿a qué se refiere? Ah, cuidado, una estabilidad en los precios. Una estabilidad en los precios, como también una estabilidad en la balanza de pago. Muy aparte de ello, ¿qué voy a hablar? ¿Hablar de quién? El desarrollo económico. Económico implica ¿qué cosa? Ojo, desarrollo económico tiene que ver con quién, con la calidad de qué, de vida. Hablamos el IDH, pero para que un desarrollo económico, primero ¿qué tiene que ver? Un crecimiento económico en función del PBI. Si hay un crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, estaríamos hablando de quién, de un desarrollo económico. Y sobre todo acá, ¿qué falta? La eficiencia ¿qué? Distributiva. Quiere decir que la riqueza se reparta de manera correcta. Muy bien. Todavía nos falta un poquito para hablar de lo que es vamos a hablar de dos políticas económicas. Que más se centra la política monetaria y la política fiscal. Te voy a hablar de lo que es expansiva y lo que viene a ser ¿qué? Contractiva, tanto en monetaria como en fiscal. Muy bien. Pero dime, ¿quién diseña toda la política económica? ¿En manos de quién está la política económica? La política económica está en manos de quién. Está en manos, pues, recuerda, ¿de quién? En manos del Ministerio de Economía. Vamos, todos escribimos. ¿En manos de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas, es quien va a diseñar la política económica en nuestro país. Pero esta política económica lo divido en dos. Muy bien.
lo divido en dos. ¿En quién lo voy a dividir? Yo hablo, claro que por ahí muchos se toma en cuenta también la política de comercio exterior, ¿no? Pero voy a centrarme en esta oportunidad para especificar y hablar de dos políticas, la fiscal y la monetaria. Muy bien. Entonces, ponemos acá, ¿política qué? Recuerda, oiga, ¿qué es la política qué? Hablemos, por favor, muy bien, gracias. La política fiscal. Esto es la política fiscal. ¿Está en manos de quién? ¿Está en manos de quién la política fiscal? El MEF. El ministerio, muy bien, muy bien. Hablemos del ministerio de qué? Del ministerio de Economía y qué? Finanzas. Muy bien, Ministerio de Economía y Finanzas. Ya bien ustedes saben cuáles son los dos instrumentos que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas para llevar a cabo la política fiscal. Vamos a ver, escriban los dos instrumentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos instrumentos? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? El Ministerio de Economía y Finanzas, para llevar a cabo la política fiscal, utiliza dos instrumentos: gasto público y los impuestos. Muy bien, gasto público e impuesto. Pero mira lo que voy a poner por acá. Voy a tomar en cuenta primero, diría, a ver, voy a mencionar la política, voy a poner por acá primero, dentro de ello, hablaríamos de quién, la política fiscal expansiva. Dime, ¿y cuándo hablo yo de política fiscal expansiva? ¿Alguien tiene noción? ¿Cuándo puedo hablar de política fiscal expansiva? ¿Cuándo? Mira. Ingreso y gasto Después de público. una recesión. Mira, política fiscal expansiva, mira, voy a poner acá. Primero voy a tomar en cuenta lo que es para nosotros, ¿quién? El gasto público. Muy bien, el gasto público. ¿Qué va a ser para nosotros quién? Voy a tomar en cuenta quién. ¿Voy a tomar en cuenta qué? Con una letra G. ¿Ya? ¿Ok? A ver, observa. ¿Qué pasaría si por acá yo tomo referencia que aumenta en primer lugar quién? El gasto público. Si aumenta el gasto público, ¿qué va a pasar? Si aumenta el gasto público, ¿qué sucede? Profe, aumentamos el gasto público, se construyen más colegios, más hospitales, más carreteras, más canales de irrigación. Entonces, ¿qué va a pasar con el PBI? El PBI aumenta. Y si el PBI aumenta, ¿qué sucede? Al aumentar el PBI, ¿se genera más empleo o menos empleo? Más empleo. Más empleo. Entonces, al aumentar el PBI, se va. Entonces, al aumentar el PBI, ¿qué sucede? Se genera ¿qué? Más empleo. Y si se genera más empleo, ¿qué diríamos? Profe, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta quién? El ingreso. Aumenta y es ingreso, ¿ya? Y si aumenta el ingreso, si tiene más ingreso, ¿consumes más, consumes menos? Dime. Soy ahorrador, profe. Ah, Se consume más. aumenta el consumo. C es consumo. Aumenta el consumo. Y al aumentar el consumo, ¿qué pasa con la calidad de vida? Mejora, disminuye. Aumenta. Ah, profe, si aumenta el consumo, entonces dilo acá, ¿qué diríamos? Entonces, que va a haber una mejora de quién? De la calidad de vida. Hablemos ahora, impuestos. Impuestos.
impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos? Lo voy a poner con una letra T. ¿Ya? ¿Qué pasa con los impuestos? Si el Estado, para hablar de política fiscal expansiva, si el Estado te cobra menos impuestos, dime, tú como empresario, ¿vas a querer producir más o vas a querer producir menos? Producir más. Ah, Más. muy bien. Entonces, esto trae que aumenta ¿quién? ¿Aumenta quién? El PBI, ¿sí o no? Si el Estado me va a cobrar menos impuestos, va a aumentar el PBI. Y si aumenta el PBI, ¿aumenta quién? El empleo. Y si aumenta el empleo, ¿aumenta quién? El ingreso. Y si aumenta el ingreso, ¿aumenta quién? El consumo. Y si aumenta el consumo, ¿qué pasa con la calidad de vida? Aumenta. Aumenta. Entonces, ya te diste cuenta, cuando hablamos de política fiscal expansiva, cuando se aumenta ¿quién? El gasto público y hay una reducción de ¿quién? Del impuesto. Profe, y lo contrario, voy a poner por acá entonces, la política ¿qué? La política fiscal ¿qué? Contractiva. ¿Y cuando hablo de política fiscal contractiva? Señores, señoritas, cuando analizo de una política ¿qué? Fiscal contractiva. Todo lo contrario que hemos visto, ¿sí o no? Entonces, ¿no? Todo lo inverso a lo que hemos visto cuando aumentó el gasto público y disminuyó ¿quién? Impuestos. Acá, otra vez, hablo gasto público. ¿Qué puedo tomar en cuenta el gasto público? Profe, ¿qué pasaría si el Estado decide qué? Disminuir ¿qué? El gasto público. Si disminuye el gasto público, ¿qué va a pasar con quién? Si disminuye el gasto público, ¿qué va a pasar con quién? Con el PBI. El PBI tiende a ¿qué? A disminuir. No solamente disminuye, ¿qué va a pasar con quién? Con el nivel de empleo. El nivel de empleo tiende a ¿qué? A disminuir. Si cae el empleo, ¿quién cae? ¿El nivel de quién? De ingreso. Si cae el ingreso, ¿quién cae? Cae el consumo. Y si cae el consumo, ¿qué pasa con la calidad de vida? Disminuye. Política fiscal contractiva. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cómo estamos analizando nosotros? ¿Te has percatado, sí o no? Ahora, el otro caso, ¿cuál sería? Con respecto a los impuestos, dime, ¿qué tiene que pasar? En esta situación de impuestos, diríamos, ¿qué tiende a suceder con respecto a los impuestos? Dime. Con respecto a los impuestos, estaríamos tomando referencia y vamos a decir por acá, ¿qué pasaría si el Estado decide aumentar los impuestos? Tú como empresario, ¿vas a querer producir más o menos? Produce menos, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el PBI? El PBI cae, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué pasa con el nivel de empleo? El nivel de empleo cae, y si el nivel de empleo cae, dime, ¿cae quién? El ingreso, y si cae el ingreso, ¿quién cae? El consumo, y si cae el consumo, dime, ¿qué va a pasar? ¿Cae quién? ¿Cae quién? La calidad de vida. Ahí está. ¿Te diste cuenta, sí o no? ¿Sencillo o no sencillo, señores? Ya ves, todos los que estamos en el chat nos estamos percatando que esto se nos hace muy práctico, muy sencillo. Ahora, profe, te escucho. tengo una duda. Cuando se sube el impuesto, ¿el Estado no recauda más? ¿Eso no favorecería que sube el PBI? A ver, en la teoría se supone que si cobro más impuestos, voy a recaudar más. No, en la práctica otra cosa. Si el Estado te va a cobrar más impuestos, ¿tú vas a pagar o vas a evadir?
¿qué hace el empresario? Va a buscar la forma como va a ir. Y entonces no le conviene al Estado incrementar la tasa impositiva, porque los que son formales dejarían de ser formales para pasar ¿a dónde? A la informalidad. Y a consecuencia, eso se toma en cuenta, ¿sabes? Hay una representación gráfica. La curva de Laffer. ¿Ya? Que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Ahora, dime, ¿la política qué le falta acá? Dime, ¿qué le falta? La política monetaria. Y la política monetaria, señoritas, señores, jóvenes, ¿en manos de quién? Dime, ¿la política monetaria en manos de quién? ¿Del BCR? Del Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, en manos del Banco Central de Reserva del Perú. En manos del Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien. Entonces, si tomamos referencia, si vamos a ir mencionando, al hablar nosotros, diremos el Banco Central de Reserva, ¿cierto? ¿Cuáles son los instrumentos? Hay dos instrumentos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los dos instrumentos? Por un lado, vamos a decir acá que los dos instrumentos, ¿cuál viene a ser? Acá, perdón, hay tres instrumentos: encaje legal, la tasa de redescuento y la operación de mercado abierto. A ver, voy a dividir acá. Vamos a dividir nosotros en dos grupos acá. Miren lo que vamos a ir considerando. Por un lado voy a poner la política monetaria expansiva y por otro lado la política monetaria contractiva. ¿Ok? A ver, señores, pongamos acá. ¿Política qué? La política monetaria expansiva. Muy bien. Y por acá, la política ¿qué? La política monetaria contractiva. Y cuando hablamos de política monetaria expansiva y cuando hablamos de política monetaria contractiva, tengamos mucho cuidado acá. ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir conociendo dentro de ellos? Debemos tomar referencia y vamos a enmarcar, vamos a dar a conocer lo siguiente. ¿Cuáles son los tres instrumentos? Encaje legal, tasa de redescuento y operación. Muy bien. A la tasa de encaje legal, el encaje legal, voy a poner acá, encaje legal, E y L. Muy bien. Ahí está. Recuerda, encaje legal. La tasa de redescuento, ahí está. ¿Y el otro cuál sería? Si el BCR sale a qué? ¿Sale a qué? Si el BCR sale a qué? A comprar qué? Títulos, valores. Muy bien. Recuerda, si nosotros decimos, oiga, para que sea una política monetaria expansiva, debería haber ¿qué? Más dinero en la economía. Ojo, más dinero, más liquidez. Por lo tanto, ¿qué iremos? Si el encaje legal disminuye, ¿qué es el encaje legal? Una parte del dinero captado por los bancos, el cual se debe mantener en reserva. ¿Para qué se debe mantener en reserva? Para hacer devoluciones a los agentes ¿qué? Para hacer devoluciones a los agentes, dime, ¿a los agentes qué? Superavitarios. A los agentes ahorristas. Muy bien. Entonces, si disminuimos el encaje legal, quiere decir que el banco
va a poder prestar más dinero a la población. Si eliminamos el encaje legal, los bancos van a guardar menos dinero y tendrán más dinero en su disposición para poder prestar. Muy bien. La tasa de redescuento es lo que nosotros llamamos, la tasa de redescuento es lo que nosotros llamamos como ¿quién? Como tasa de redescuento que viene a ser, es la tasa de interés que el BCR cobra a los bancos comerciales, o dile, ¿no? Es la tasa de interés referencial, tasa referencial o tasa de interés referencial interbancaria, conocido por iniciales TIRI. Entonces, si baja la tasa de redescuento, ¿qué va a pasar con la liquidez? Al bajar la tasa de redescuento o tasa referencial, los bancos privados dicen, oiga, la tasa es muy barata, entonces me pido más préstamo. Y si el BCR sale al mercado, ¿no? Sale al mercado, ¿no? Al mercado a comprar títulos valores, el BCR compra los documentos a los bancos comerciales y a cambio ¿qué le da? Dinero. ¿Qué va a traer esto? ¿Qué va a pasar cuando esto sucede con la liquidez? La liquidez tiende a ¿qué? A aumentar. Ahora, ¿y alguna vez tú has visto por ahí cómo es la curva de la oferta monetaria? ¿Tienes idea? ¿Cómo es la curva de la oferta monetaria? ¿Alguna vez te han mostrado a ti, te han dicho cómo es la curva de la oferta monetaria? Mira, logra visualizar acá abajo, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, muy bien, perfecto. Mira, acá voy a poner la curva de la oferta monetaria. Ahí está, la curva de la oferta monetaria. Voy a poner acá, OM0. Muy bien. ¿Dónde está la demanda de dinero? Aquí tenemos la curva de quién? De demanda, ¿de qué? Demanda de dinero. Muy bien. Cuando las dos curvas se cortan, ¿a dónde llegas? Cuando las dos curvas se cortan, ¿a dónde llegas? ¿A dónde llegas? Punto de equilibrio. Ya. Ese equilibrio le vas a llamar ¿qué? Tasa de interés ¿qué? 1. Muy bien. Correcto. ¿Ok? ¿Ok? Acá va oferta monetaria 1. Y tenemos... Ahora, ¿pero qué va a pasar con cuando el encaje legal disminuye? Cuando disminuye la tasa referencial o tasa de descuento, o el BCR sale a ¿qué? A comprar títulos de valores. ¿Qué pasó con la liquidez? ¿Aumentó? Mira, mira. La liquidez aumentó, ¿sí o no? Y si la liquidez aumenta, ¿a dónde se va la curva de la oferta monetaria? ¿A dónde se va? ¿Se va hacia dónde? Oferta monetaria 2. ¿Se fue a dónde? ¿A la derecha o no? Profe, la curva de la oferta monetaria se fue hacia dónde? Dime. ¿A dónde se fue? Habla. ¿Dónde se fue? La curva de la oferta monetaria se fue a dónde? A la derecha, ¿sí o no? Profe, si la curva de la oferta monetaria se desplazó ¿hacia dónde? A la derecha porque hubo un aumento de la liquidez, ¿sí o no? Y al aumentar la liquidez, ¿qué pasa con la tasa de interés? Al ver más dinero en la economía, ¿qué pasa con la tasa de interés? Mira. Al aumentar la oferta monetaria, ¿qué trajo como consecuencia esto? Cuando hay más dinero en poder de los bancos, ¿qué pasa con la tasa de interés? Dime. Baja. ¿Disminuye, sí o no? Muy bien. Si la tasa de interés disminuye, acá, dime, tú, en tu casa, tu mamá, al ver, tu papá, tus familiares, al ver que la tasa de interés cayó, pides más préstamo o menos préstamos. ¿Más préstamos? Y si pide más préstamo, tienes más dinero en tu poder, ¿qué pasa con tu consumo? Aumenta. Aumenta. Y si tu consumo aumenta, ¿qué pasa con tu calidad de vida?
Mejora. Mejora, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta? Entonces, mira, cuando hay más liquidez o hay más dinero en poder de los bancos, ellos van a colocar más préstamos. Y no es un banco, son todos los bancos. Y cuando los bancos, al colocar préstamos, entre ellos también se genera una guerra. Una guerra de precios porque los bancos son un mercado oligopólico. Van a querer captar más clientes. ¿Dónde colocar dinero? Las familias tienen más dinero en su poder, por lo tanto aumenta su consumo y tiende a ¿qué? A mejorar su calidad de ¿qué, chicos? ¿Calidad de qué? De vida. Dime, ¿sencillo? ¿Fácil? ¿Entendiste? ¿Te diste cuenta? Vamos. Sí, profe, sí. Sí. Muy bien, me estoy guiando más con lo que... Ok. Me estoy guiando más con lo que viene a ser. Entonces, si tomamos en cuenta, entonces, si empezamos a ver por acá, recuerda, ya tengo ahí, voy a revisar acá, muy bien, estos términos nos permiten regular la oferta monetaria, es correcto, hablamos de encaje legal, muy bien. Mira, tú ya has visto por acá la política fiscal expansiva, la política fiscal contractiva. Hemos hablado también de quién. Hemos hablado también nosotros. Muy bien. ¿Qué pasa cuando baja el encaje legal? Los bancos van a tener más dinero para prestar. Profe, ¿a qué se refiere con que el BCR sale a comprar títulos de valores? Mira, a eso de salir a comprar, a vender títulos de valores, se refiere que OMA. ¿Qué es OMA? Operaciones de mercado abierto. Siempre acuérdate, los tres instrumentos que utiliza el BCR para regular la cantidad de dinero se llaman tasa de encaje legal, tasa de redescuento y las operaciones de mercado abierto. Esa operación de mercado abierto implica que el BCR puede salir al mercado a comprar o a vender dólares. Perdón, a comprar o a vender títulos valores. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? A comprar, a vender títulos valores. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos. El BCR sale a comprar, a vender títulos valores, implica operaciones de mercado abierto. Política monetaria contractiva. ¿Qué tiene que pasar con el encaje legal? ¿Qué tiene que pasar con la tasa de redescuento? Y esa OMA ya no quiere decir que el BCR salga ¿a qué? A comprar, sino sale ¿a qué? Sale a vender ¿qué? El BCR sale al mercado ¿a qué? A vender, dime, títulos, valores. ¿Qué es lo que está buscando el BCR? El BCR, a través del BCR se busca evitar, regular la cantidad de dinero en la economía para evitar que vea ¿qué? Un proceso inflacionario, ¿sí o no? Para evitar que vea inflación o no. Entonces, si aumentamos el encaje legal, los bancos van a tener que guardar más dinero y tendrán menos recursos para prestar. Si aumentamos la tasa de referencial, es más caro la tasa de interés que cobra el BCR cuando da préstamo a los bancos privados, ¿correcto? Y si el BCR sale al mercado a vender títulos, valores. Muy bien. Entonces, todo esto, ¿qué traería? Todo esto, recuerda acá, esto, ¿qué generó? ¿No? Acá, ¿qué va a pasar con la liquidez? ¿Qué va a pasar con la liquidez? Dime, ¿qué va a pasar con la liquidez? Disminuye. Disminuye, ¿sí o no? Si la liquidez disminuye, ¿qué va a pasar entonces? Dime, ¿qué va a pasar entonces? ¿A dónde se va la curva de la oferta monetaria? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. Muy bien. Que este R, tasa de redescuento, la tasa de redescuento, tasa referencial, 5 minutos. Entonces, tasa de redescuento, tasa referencial, muy bien. Y voy a poner acá. Cerramos acá entonces.
diremos, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a plantear acá? Miren chicos, ¿qué es lo que voy a plantear? Cerramos entonces rapidito. Tengo acá, ¿la curva de quién? La curva de la oferta monetaria. ¿La curva de quién? Acá tengo la curva de demanda de dinero, ¿correcto? Oferta monetaria, ¿qué? 1, muy bien. ¿Y a dónde llegamos cuando las dos curvas se cortan? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Dime. Dime. A un equilibrio que le llamaremos tasa de interés 1. Muy bien. Pero ¿qué pasó con la oferta monetaria? Ha disminuido la liquidez, ¿sí o no? La curva se contrae. Y si la curva se contrae, ¿a dónde se va? Si la curva se contrae, ¿se va hacia dónde? Hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, si se contrae, ¿qué voy a ver acá? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Si la curva se contrae, la tasa de interés tiende a qué? Dime, tiende a qué? Dime, a aumentar. Muy bien, la tasa de interés tiende a qué? A aumentar. Y si la tasa de interés aumenta, ¿tú qué dices? Profe, es muy caro la tasa de interés. Y como es muy caro la tasa de interés, ¿pedimos más préstamo o menos préstamo? Dime, ¿pedimos menos préstamos? Si pedimos menos préstamos, vamos a tener menos dinero en el poder, por lo tanto, ¿qué pasa con el consumo? Disminuye. ¿Y tu calidad de vida? ¿Y tu calidad de vida? Baja. Muy bien. Entonces, ya aprendiste hoy a hablar de la política fiscal, la política monetaria, una parte gráfica, secuencia, que viene a ser la política fiscal expansiva, como también la política fiscal contractiva y la política monetaria. Aquí está la gráfica de la política monetaria. Muy bien, chicos. Todos tienen su pregunta, ¿correcto? ¿Tienen su material? Vamos con el material. Vamos con el material. ¿Sí? Ok. Vamos a ir tomando referencia. Vamos a ir viendo. Entonces, yo ya te voy a ir dando la clave. ¿Ya? Vamos a ir revisando rápidamente. Y vamos a tener las claves. ¿Ok? Vamos a ver nuestra clave. ¿Qué tal, chicos? ¿Me captaron todos? ¿Interesante el tema? ¿Interesante el tema? ¿Te gustó ver esta parte de las gráficas con respecto a lo que hemos desarrollado nosotros, la política monetaria? Algo novedoso de repente en algunos casos, ¿sí o no? Algo novedoso. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir considerando. Muy bien. Vamos a ver entonces las preguntas rapidito. Hay que ser rápido, vamos a ser veloz. Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta 1. ¿Cuál es la clave de la 1? Así rapidito. Muy bien. A ver. 1, ten cuidado, 1 es casa. Correcto. 2, ¿qué estudia la macroeconomía? Balance pago, sí. Producción no. Volumen total de inversiones, sí. Entonces, 1 casa. 2, 1 casa, correcto. Vamos con la siguiente. 2, casa. Correcto. Ya, voy a apuntarlo entonces. Voy a apuntarlo por acá. 1, estamos diciendo que casa. 2, casa. 3, dice Maday, estudiante de la Academia de Grupo Ciencia, ¿no? ¿Cuál es el problema? El respecto al dinero. 3, hablar de un problema que es el qué? La escasez, casa. 4, dice la teoría económica para su mejor análisis y comprensión. Pero habla de quién? Comportamiento individual. Microeconomía, casa. 5, ¿qué ha pasado? Dice que el precio debería ser fijado. 5, que debería ser normativo, dado. Pregunta 6, ¿qué voy a encontrar ahí? Acá estamos ¿qué? Recolectando información o no.
economía descriptiva, pero son a nivel agregado. Macro, 6 casa. 7, dice la pregunta 7, la Oficina de Inversión Pública, el Ministerio de Economía. Muy bien, aquí estamos hablando de los agentes económicos. Primero hablamos de Estado, luego de familia, y luego tenemos que la empresa. 7, bueno. Pregunta 8, el caso de Víctor, ¿no? Está buscando cómo se puede producir más. Entonces, eso es la producción. ¿Cómo producir más? 8, enano. 9, ¿de qué nos está hablando? Las decisiones que va a tomar el gobierno. ¿Correcto? Pero en este caso, de hablar de la inflación, ¿política qué? Monetaria. Avión. Y 10, bueno, son acá las 10. Dice, si el gobierno decide aumentar impuestos, aumenta impuesto. ¿Qué es? Si aumentamos impuestos, ¿política qué? Fiscal, contractiva, 10 casa. 11, dice, hablamos acá, la mejor opción, hablar del costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es el segundo producto de mayor valor. Entonces, letra B. Muy bien, letra B. A ver, 12. ¿Qué tenemos ahí? Se redujo, dice, y lo redujo. Explicando que se ha reducido. Dado. 13. Dice, lo que tú dejas de hacer, costo de oportunidad. 14. Y 14, hablar que habla de la inflación a través del IPC y hacer que es macroeconomía, por lo tanto la 14 la C, y la 15 hay una recolección, explicación en números, recolección de datos, economía descriptiva. Dado. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes este tema. Espero que les haya agradado, así que nos vemos. Se despide su profesor Cristian Caballero. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta luego, chicos. No, profe. Cuídense, cuídense. Interesante.